Buenas tardes de nuevo. Ya somos más. Tengo el gusto enorme de presentar a nuestra ponente, una dermatóloga, pues ya de muchos años y experta en tumores, que bueno, es dermatóloga y nos va a hablar de otras cosas más facilitas, menos feas. Eh, la doctora Adriana Valencia Herrera es compañera de nosotros desde hace muchos años y le voy a encargar la ponencia de su tema. Adelante. Pues ante todo, muchas gracias a la Sociedad Médica y pues al área de pediatría por la invitación para estar con ustedes. Y bueno, cuando comenté con el doctor Núñez qué podíamos dar, yo le dije que me parecía muy importante hablar de dermatitis atópica y pues del médico de primer contacto, en este caso el pediatra, qué papel tiene en el diagnóstico y qué papel tiene en el tratamiento y referencia de estos pacientes. Y justamente ellos van a hacer la diferencia para ese paciente en calidad de vida, en mucho mejor aprender a llevar la enfermedad. Eso cae en las manos del médico de primer contacto y pues es el objetivo de dar el día de hoy con ustedes esta plática. La titulamos Cuidados generales en el paciente con dermatitis atópica. Y bueno, vamos a hablar también de las bases de la terapia atópica que también pueden caer en el área de pediatría. Bueno, todos sabemos, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente de la piel. Es una enfermedad reactiva y sistémica. En realidad su etiología es multifactorial. Yo cuando doy esta plática con estudiantes de medicina siempre pregunto, ¿no? ¿Por qué se produce la dermatitis atópica? Y nunca falta la respuesta de es una alergia, es una enfermedad reactiva, pero en realidad es multifactorial, ¿no? Es lo que tenemos que entender y va a ser la interacción compleja de factores genéticos, inmunológicos y defectos de barrera epidérmica. ¿Por qué es importante? Porque su gravedad será variable y puede afectar la calidad de vida de manera muy importante para nuestros pacientes. Y bueno, el síntoma cardinal que más molesta a estos pacientes será el prurito. ¿Por qué es importante? Porque se ha reconocido el impacto médico, económico y social de las enfermedades alérgicas con disminución de la calidad de vida, alteración psicoemocional, ausentismo laboral, escolar y gastos por medicamentos. Es muy interesante. Nosotros ahora en el Hospital Infantil de México, donde yo trabajo en las mañanas, estamos tratando de hacer un protocolo para evaluar los gastos de los pacientes, ¿no? Entonces, no solamente el comprar el emoliente, el comprar el dermolimpiador, el comprar los medicamentos cuando corresponda, sino el ausentismo laboral de la mamá porque se tiene que quedar a cuidar al niño, el ausentismo escolar del niño porque no puede ir a la escuela, entonces alguien se tiene que quedar a cuidarlo y se va volviendo un círculo de gastos, ¿no? Entonces, justamente el entender esta parte nos va a hacer que dediquemos un poco más de tiempo a que el paciente entienda la enfermedad y pues que le disminuyamos de alguna manera también esta parte o esta carga a la familia. Y bueno, al final tener una enfermedad crónica también generará depresión, ansiedad, falta de confianza en sí mismo para nuestros pacientes y muchas otras alteraciones o comorbilidades que tenemos que saber y conocer. Yo siempre quiero empezar con esta diapositiva con los médicos de primer contacto. O sea, cuando me toca explicarlo a estudiantes, a médicos generales, a pediatras, yo siempre quiero mencionar esto. El 74% de los pacientes caen en enfermedad leve. Por lo tanto, el 74% de los pacientes es manejo del médico de primer contacto si lo sabe hacer, ¿no? O sea, no es necesario referirlos si tenemos el conocimiento de cómo vamos a orientar a nuestros pacientes. 24% será enfermedad moderada y 2%, bendito sea Dios, es grave, son los menos, esos son los que nos tocan seguro a los dermatólogos y a los dermatólogos pediatras. Entonces, bueno, como yo les decía, eso es lo que cae aquí. ¿Y cuáles son los objetivos de nuestros manejos, de nuestro tratamiento? Mejorar signos y síntomas, prevenir o reducir recurrencias, mejorar de esta manera la calidad de vida, tratar de modificar el curso de la enfermedad. Sabemos todos que pues habrá a lo que conocemos como la marcha atópica y en muchos casos, tanto dermatitis atópica como alergias alimentarias serán las primeras manifestaciones.
Si controlamos la primera parte, podremos lograr un buen control de las siguientes. Disminuir la inflamación y regular la función inmunológica es lo que tenemos que hacer hoy en día, y eso no quita reparar y mantener la función de barrera. Esta parte es muy, muy importante, ¿no? O sea, uno pensaría, pues ya estamos en la era biológica, ya estamos en la era de los antiinflamatorios sistémicos, entonces ya no importa si voy a no reparar la barrera cutánea. No, claro que sí. O sea, nosotros tenemos en el hospital niños que estamos siguiendo con terapia biológica, con dupilumab, ya tenemos más de 15, pero esos niños, el día que se les olvida ponerse el emoliente, el día que utilizan otro dermolimpiador, ese día regresan con cierta actividad de la enfermedad, porque al final pues es complejo multifactorial y solo estamos controlando una parte con el dupilumab. Tenemos que controlar todo y mantener sobre todo esos pacientes pues con el resto de las medidas. Evitar factores desencadenantes y disminuir el uso de medicamentos que, bueno, podemos asociar con efectos secundarios. Eh, Me interesa mucho que conozcan estas guías. Estas son las guías europeas, salieron un poquito antes de las mexicanas, que también tuvimos la oportunidad de participar en ellas. Y en estas guías europeas, esta es la sección que a mí me encantó. Participaron los pacientes. Entonces, a los pacientes les preguntaron qué esperaban del tratamiento y del manejo de la enfermedad. Y los pacientes dijeron esto: recomendamos que los proveedores de salud traten a cada paciente como una persona completa, no solo a la piel, considerando la carga que representa la enfermedad de la piel en la, ¿no? Entonces ellos quieren que los veamos como enfermos, en general un ser humano enfermo, y no solo como una enfermedad de la piel. Y recomendamos que los proveedores de salud tengan el tiempo, entrenamiento y recursos para educar a los pacientes y cuidadores con un lenguaje sencillo sobre el tratamiento y manejo de la enfermedad. Entonces, esto nos piden nuestros pacientes. Hasta hace un segundo hablábamos con el doctor Peñalosa, y la realidad es que no es válido una consulta para un paciente con dermatitis atópica de primera vez de 15 minutos. Eso no va a funcionar, porque en realidad ese paciente necesita una hora. Yo muchas veces, pues me llega el de primera vez y adelantito hay otro, pues ni modo, el que sigue se va a enojar, ¿no? Pero la realidad es que ese paciente necesita la explicación para entender la enfermedad, por qué se produce, su evolución crónica y recurrente, y entonces no va a ir brincando de médico en médico, de pediatra en pediatra, de dermatólogo en dermatólogo, porque nadie se tomó la molestia de explicarle bien al paciente, o en este caso de nuestros niños, al cuidador. Bueno, estas son las guías de manejo mexicanas de dermatitis atópica. Ahí es donde a mí me tocó, tuve la bendición de participar también dentro de la elaboración. Y la realidad es que hay dos algoritmos, ustedes los van a ver ahí, o sea, la que es para menores de 12 años, la que es para mayores de 12 años, son muy parecidas, en realidad son detallitos lo que es distinto, pero yo quiero que vean que hasta abajo, sé que no lo estamos leyendo muy bien, pero aquí están las medidas generales. O sea, lo que nosotros tenemos que explicarle al paciente sobre la enfermedad y que es para todos los pacientes. Y ahí dice educación terapéutica. Los profesionales de salud deben emplear tiempo para educar al paciente y sus padres, darle información verbal, explicárselas, escrita y demostraciones prácticas, ¿no? A veces sí hay que decirle cómo le va a hacer para ponerle la cremita, cuánta cremita, etcétera. Mejorar la percepción psicológica de la enfermedad, y eso va a ayudar a tener mejor apego al tratamiento y mejorar la calidad de vida. Y bueno, ¿qué debemos explicarle? ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué se produce? ¿Qué es la barrera de la piel? ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cuál es la evolución que deben esperar? ¿No? Les digo, así ya no van a ir paseando de un médico a médico. La posibilidad de comorbilidades, ¿no? Entonces, entender que eso de que se morme en el invierno, pues no es normal, ¿no? O sea, que eso se llama rinitis alérgica. Tiempo y frecuencia de aplicación del tratamiento, datos que sugieren la necesidad de modificarlo, datos que sugieren infección, entonces ellos solitos van a venir, ¿no? O sea, ellos nos van a decir, a ver, ya hice el ABC, pero esto ya se salió de lo normal, regreso a la consulta porque esto está fuera de lo normal que siempre ve. Y bueno, cuidados generales de la piel. Vamos a ir revisando, es muy interesante que tanto en las guías mexicanas como en las europeas vienen estos lineamientos. Yo no los inventé, yo no los puse de mi imaginación, ¿no? Al final es cosas que tienen evidencia y cosas que no tienen evidencia para el manejo de los pacientes.
Entonces, ¿qué podemos hacer dijimos que el síntoma cardinal que va a afectar la calidad de vida es el prurito? ¿Y qué podemos hacer para mejorarlo? Algo interesante es que casi todos los pacientes llegan con nosotros con una receta de un antihistamínico, pero en realidad el prurito generado en la dermatitis atópica, en la menor de las partes es por histamina y la mayoría está generado por otras sustancias, por otros sustancias inflamatorias y por lo tanto el antihistamínico tendrá el menor papel para controlar el prurito y tendremos que hacer algunas otras cosas. ¿Qué podemos hacer? Baño fresco y aplicación de crema, o sea, tiene comezón, póngase crema. En paz descanse el maestro Amado Saúl decía, le dicen al paciente, tiene comezón, se pone crema, pasó una hora y ya está seco, otra vez tiene comezón, otra vez se pone crema. Aplicar objetos fríos, entonces temperatura disminuida puede ayudar. Esto está en las guías, este dibujito, esta fotografía, y pues entre todos los que formamos las guías llevamos cosas que utilizábamos con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cojincitos de semillas que tengan una cubierta de tela de algodón puestos en el refrigerador puede ser la medida que el paciente tenga para controlar la comezón en ciertas zonas. Presionar con objetos romos, claro que no se va a tallar con las uñas, ¿no? Entonces, objetos romos como, miren aquí, globitos igual llenos de talco, por ejemplo, puede servir para calmar la comezón sin que se lastime la piel. Bueno, parece chiste, pero, o sea, justo, ¿no? Meditar, en caso de los adultos, hacer yoga y algunas cosas más pueden ayudar porque sabemos que desde la adolescencia tiene un componente emocional muy importante. Distraer el síntoma, ¿no? Entonces, hacer algunas otras cosas para no estar pensando en tengo comezón. Y eso puede ser parte de la razón de por qué los pacientes se rascan en la noche, ¿no? O sea, cuando ya no están haciendo nada es cuando se acuerdan que tienen comezón. Tratamiento antiinflamatorio, fototerapia de banda estrecha, UVB de banda estrecha puede servir sobre todo en adolescentes y adultos. Y bueno, no ciclos prolongados o sobre todo cuando hay antecedentes de carcinoma vasocelular o de piel, no debemos utilizarlos. Y ven aquí, no recomendamos uso de polidocanol, no recomendamos antihistamínicos tópicos. También de repente nos llegan las recetas con antihistamínicos tópicos, en realidad no, porque se van a sensibilizar. No recomendamos antihistamínicos orales de primera generación, o sea, los sedantes en realidad los tenemos que dejar hasta el final de la lista. Nosotros en el infantil, porque vemos pacientes muy graves, a veces sí le dejamos ciclos muy cortos, o sea, 1 o 2 semanas de antihistamínicos de primera generación, pero en general usamos los de segunda generación y nuevamente no debe ser por mucho tiempo. En cuanto a los sedantes, ahora ya hay muchos estudios que hablan del neurodesarrollo y que no deben usarse por tiempo prolongado porque pueden afectarse. Ahora bien, las medidas generales. Vamos a evitar desencadenantes. Entonces, bueno, dentro de las medidas para control de todas las enfermedades alérgicas, no solo de la dermatitis, aseo regular para disminuir el polvo en casa será muy importante recomendarlo a los pacientes. Algo muy interesante que está en la guía europea es que siempre los papás, o sea, los médicos, llegan los papás muy agobiados porque les recomendaron sacar al perro, al gato y a todos los mascotas que hay en casa, ¿no? En realidad, en dermatitis atópica no está indicado hacerlo de esa manera, a menos que tenga pruebas cutáneas que diga que es alérgico a cierta mascota. Pero algo muy interesante es que los perritos no están, no hay que limitarlos, o sea, ni siquiera, o sea, bueno, teniendo pruebas cutáneas, claro que sí, pero si no es así, el perro puede quedarse en la casa de un niño atópico. El gatito hay que tener ciertas reservas, ¿no? Entonces, pues si quiere un niño una mascota, pues un perro puede no ser tan mala idea, a menos que tenga una alergia franca al perro. Y dos, pues obviamente escogeremos más razas que tengan pelo corto o que no tienen tanto pelo, pero en realidad esto no debe ser una contraindicación, no tenemos que decirle, no, ni modo, ahora se va el perro de la casa, no. Ahora bien, otra cosa que también con mucha frecuencia llegan los pacientes diciendo, me dijeron que ya no puede hacer ejercicio, que ya no puede salir a deportes, que ya no puede hacer ejercicio porque tiene dermatitis atópica. No, el ejercicio tiene mucho más efectos benéficos que lo que puede tener de algún problema en dermatitis atópica. Y lo que más le va a dar comezón al paciente con atopia es el sudor. Entonces, ¿qué tenemos que recomendar? Haga ejercicio,
se va a llevar una playera de algodón y luego terminando se la tiene que cambiar, o lo ideal es que se bañe inmediatamente, ¿no? Entonces, el niño que se fue a jugar fútbol tiene que regresar a bañarse, no puede llegar a dormirse. Eso sí debe hacerlo, pero no tenemos que contraindicar el ejercicio. Y, por ejemplo, uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, los niños que les gusta nadar o los pacientes adultos que les gusta nadar, pónganse una crema emoliente inmediatamente antes de nadar, se mete a nadar, sale y se baña. No se puede quedar con agua de alberca y irse a su casa, ¿no? Se baña y nuevamente se pone un emoliente al terminar el baño. Ahora bien, todos hemos escuchado esto de la ropa de algodón. Las guías dicen evitar ropas irritantes y bueno, tenemos que respetar la preferencia individual. Yo tenía una paciente que me decía, ¿sabes qué? Y si el algodón le funciona, pero tengo que buscarle cosas que tengan cierto componente de seda porque eso es lo que le cae mejor. Bueno, está bien, ¿no? Obviamente la regla en general es evitar nylon, poliéster, porque ese tipo de cosas normalmente te hace sudar y no le va. Ahora bien, control del estrés, es muy importante, sobre todo en pacientes con dermatitis moderada o grave, o que nosotros notamos que es un detonante el estrés, que de la mano estemos con psicoterapia. Nosotros en el infantil tuvimos una chiquita que un día llegó prendida de arriba abajo y ameritó hospitalización por dermatitis grave porque no le tocó el taller que quería en la secundaria, ¿no? Entonces, obviamente a esa niña le urgía el acompañamiento para aprender a manejar este tipo de situaciones, que pues habrá muchas de esas en la vida, ¿no? No se recomiendan probióticos o vitaminas. Hasta ahorita no hay evidencia de que la terapia probiótica o algunas vitaminas orales modifiquen el curso de la enfermedad. Y algo muy importante, también con frecuencia la indicación es cambiar las fórmulas lácteas en base a ver dermatitis atópica. Eso no debe suceder. O sea, si yo tengo la duda de que puede tener alergia a la proteína de la leche, lo tengo que mandar a que le hagan las pruebas, me digan si realmente lo tiene y entonces pues modificaré en base a eso la dieta, porque la realidad es que puede ser por 10,000 cosas, ¿no? A lo mejor sí tomó leche, pero además sudó mucho esa noche y entonces por eso amaneció prendido y no fue la leche. Y lo mismo el huevo y lo mismo el gluten. Entonces, no está justificado cambiar la dieta a menos que tengamos pruebas, ya sea IGS específicas o pruebas que nos permitan diagnosticar una alergia. Vamos ahora a la terapia con emolientes. En cuanto a las guías mexicanas, aquí hablamos de reparación de barrera siempre, ¿ok? Siempre tenemos que hacer medidas que nos ayuden a reparar la barrera. Sí, ahorita voy a explicarles cuál es la diferencia entre un emoliente plus, que vamos a utilizar muy dirigido para dermatitis atópica, y los emolientes normales. Vamos a restaurar con un emoliente la barrera cutánea, favorecer la síntesis de lípidos epidérmicos. ¿Y qué vamos a preferir? Algo muy interesante es que en las épocas de invierno la piel se seca. En esos momentos vamos a preferir emulsiones que tengan mayor componente de aceite y menos componente de agua, que sean cremosas. Mientras que no la van a tolerar en épocas de calor, ahí vamos a preferir las que tengan más agua y menos aceite, entonces serán lociones, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué una misma marca o un mismo producto tendrá loción y crema, ¿no? Entonces, esa será algo que nos puede ayudar. Y bueno, con esto vamos a restaurar la homeostasis de la barrera cutánea y nos va a ayudar a mantener el buen control de la enfermedad. Ahora bien, al tener la barrera cutánea íntegra, los alergenos, irritantes y patógenos no van a poder introducirse a la epidermis y de esa manera no van a generar la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, aunque tengamos terapia antiinflamatoria sistémica. Disminuimos la pérdida de agua transepidérmica y de esa manera disminuimos la gravedad de la enfermedad y la necesidad de intervenciones farmacológicas. ¿Cuánto tiempo le vamos a poner? ¿Cuántas veces al día crema? Lo menos serán 2 a 4 veces al día en las áreas afectadas, incluyendo situaciones en que haya un brote agudo, a menos que la piel tenga eczema. Decía un amigo mío que es gastro, que me da mucha risa porque me ve en el pasillo y me dice, tu piel es bien fácil, lo seco hay que lubricarlo y lo húmedo hay que secarlo. Entonces, si la piel está húmeda, pues no le vamos a poner crema porque se va a secar más, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el nivel de la evidencia y el grado de recomendación de un emoliente? Vean aquí,
Entonces, no es ponerle cremita, ¿no? O sea, este es el tratamiento base para la dermatitis atópica. Entonces, hay una técnica que se llama empapa y sella. Inmediatamente después de que un paciente sale de bañarse, le vamos a decir, apenas lo vas a secar sin tracción, sin friccionar la piel, sino por encimita lo vas a secar. Y en ese momento, decimos nosotros, antes de 5 minutos, le vas a poner una crema emoliente en todo el cuerpo. Esto va a ayudar a que esa agua se mantenga en la piel. ¿Cuánto de crema? O sea, ¿cómo sé que el paciente le está poniendo la crema suficiente? Una buena técnica es preguntarle cuántos envases de crema utiliza en un mes. Vean ustedes lo que necesita un menor de 12 años, de 250 a 500 gramos por semana. Estamos hablando de que, pues, de las cremas regulares, que más o menos tienen 250 gramos, se tiene que estar acabando un envase por semana. Y así podemos entender si le pone lo suficiente, ¿no? Si el niño nos dice, no, desde hace 2 meses tengo el mismo bote ahí mismo, seguro no está poniendo lo suficiente. Ahora bien, otra manera de medirlo es 0.5 gramos, es una medida punto dedo, y la cantidad recomendada son 2 palmas de adulto, la que le tenemos que poner. Ahora bien, en la piel inflamada y aguda, la verdad es que hay muchas cosas que arden, entonces tenemos que encontrar el producto ideal que no le arda, porque si no, no se lo va a poner, ¿no? Sin embargo, pues como ya habíamos dicho, muchos van a ayudarle también como antiinflamatorio y después de eso van a poder poner los emolientes. Ahora bien, ¿cuál será la mejor fórmula? La más simple, ¿no? La que tenga menor cantidad de ingredientes, que no tenga colorantes, que tenga la menor cantidad de perfumes, porque estos pacientes se van a sensibilizar a todo, ¿no? Entonces, por eso es lo mejor. Con dispensadores cerrados para disminuir la contaminación microbiana, y no se recomienda, que esto están de moda, ¿no? Las mamás llegan diciendo, es que me recomendó mi amiga la vecina el aceite de coco, el aceite de girasol, el aceite de todo. En realidad no se recomiendan aceites puros, hay mucho mayor riesgo de contaminación bacteriana. Y bueno, aquí tenemos varios neonatólogos. En prematuras está perfectamente descrita la colonización de la piel por bacterias, incrementada en casos de aplicación de aceites naturales, ¿no? O sea, vegetales, aceite de oliva, aceite de girasol. No es recomendable solo, debe estar en combinación con agua formando cremas o lociones. Entonces, bueno, estos son los emolientes. Los oclusivos no son muy cómodos, pero a veces es lo poco que toleran los pacientes, ¿no? Entonces, los que tienen base de petrolato van a evitar la evaporación y de esta manera la pérdida transepidérmica de agua, y forman una barrera, ¿no? Hidrofóbica sobre la piel. La realidad es que a los pacientes no les encanta por la sensación, la cosmética. Ahora bien, humectantes, estos sí vamos a utilizarlos. Y bueno, la base de este tipo de productos es la glicerina o glicerol. Estos van a incrementar el contenido de agua al aumentar la absorción por la epidermis. En realidad es un producto hidrofílico, entonces jala agua, ¿no? Entonces va a tener esta virtud. Los emolientes propiamente van a llenar las grietas entre los corneocitos y mejorar de esta manera la apariencia y reparando la barrera cutánea. En general, estos están formados por ácidos grasos esenciales como el linoleico, el leico, entre otros. Lípidos estructurales como el colesterol y la lanolina también nos van a ayudar como reparadores de barrera. Y por último, algunas vitaminas o provitaminas como el dexpantenol, que es la provitamina B5, nos puede ayudar a la reparación de la barrera cutánea, no solamente con finalidad emoliente. Entonces, bueno, vamos a preferir preparaciones libres de alérgenos proteicos o aptenos que van a asociarse a dermatitis de contacto. Por ejemplo, la nonina y alcohol, cera de lana o conservadores lo vamos a evitar, ¿no? Y principalmente esto será muy útil saberlo en menores de 2 años. Glicerina y urea van a favorecer la penetración epidérmica, como ya lo habíamos dicho, y preferiremos algunas preparaciones hidrofílicas en verano y con mayor componente lipídico en el invierno. Ahora bien, de acuerdo a la guía europea, que es un emoliente plus, es aquel que además de tener componentes con finalidad emoliente, va a tener algunos otros componentes que nos puedan ayudar con alguna acción medicamentosa: antipruriginosos, antiinflamatorios, reparadores de barrera o promotores del microbioma, que aquí les tengo algunos ejemplos de estos. Entonces, bueno, hasta ahí los emolientes. Hay que entender que en dermatitis atópica podríamos utilizar un emoliente plus en el momento de un brote,
y durante el mantenimiento y el control de la enfermedad es muy caro mantenerlo con un emoliente plus. Entonces ahí podremos recurrir a un emoliente común, pero que tenga estas características, ¿no? Lo mejor de perfume, olor, color. Ahora bien, es importante que vayamos ahora a lo que es la higiene. Algo interesante es preguntarnos, siempre llegan los pacientes y te dicen, me dijeron que se puede bañar 1 o 2 veces por semana porque así lo necesita la dermatitis atópica. En realidad, en dermatitis atópica, ninguna de las dos guías actuales recomienda el que haya menor número de baños. Esto está determinado por la cultura. Evidentemente hay culturas que van a tener menos agua y ellos se bañan menos. Y en nuestra cultura la gente está acostumbrada a bañarse todos los días, ¿no? Entonces, el problema no es el baño, sino cómo lo hacen y con qué lo hacen. Esa es la recomendación. Entonces, bueno, el baño debe ser en dermatitis atópica rápido, sin tallar la piel con nada, no estropajo, no esponjita, no toallita, solo manita y jabón. Tenemos que quitar el exceso de sudor, como ya lo habíamos dicho, y bueno, en realidad se recomiendan 5 minutos para piel con eczema y de 5 a 10 minutos cuando la piel está seca. Uso de dermolimpiadores Sindet. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a revisar, pero un Sindet es aquel que tiene menos del 10% de jabón o de surfactante, ¿no? Preferentemente líquido con un pH que se acerque al de la piel. Nuestra piel tiene un pH ácido. Si ponemos un componente alcalino, la vamos a secar. Y bueno, la temperatura de 36 a 38 grados, no más de 42 grados, porque muy caliente se reseca la piel. Y bueno, aquí están los niveles de evidencia y recomendación de acuerdo a la guía europea. Hay algunos productos que añaden aceites al agua de baño y de esa manera previenen la deshidratación de la piel. Y bueno, ya habíamos dicho, no jabones alcalinos. Entonces, la acción surfactante fuerte, o sea, los típicos jabones, de repente hay quien llega y me dice, es que yo lo baño con sote. No, pues no es buena idea, porque esto va a eliminar los lípidos de la piel, hay mayor pérdida de agua. Algo interesante es que en el momento del baño hay una hiperhidratación. Termina el baño y hay una deshidratación de la piel y esto será mayor mientras mayor poder surfactante. La piel va a quedar tensa, irritada, mientras que si usamos surfactantes ligeros, tendremos componentes humectantes, como por ejemplo la glicerina, que nos va a ayudar a que esta deshidratación no sea tan importante, e incluso hay ahora productos que son cremas limpiadoras que nos van a ayudar como dermolimpiador, pero que además van a humectar en el mismo momento del baño. Y bueno, ya aquí está lo que es un Sindet, contienen menos del 10% de jabón, el pH es mucho más semejante al de la piel y tienen menos efecto de citotoxicidad que tendrán otros jabones. Algo que podemos usar los dermatólogos y que ustedes lo pueden indicar como pediatras son los baños clorados. En el paciente atópico hay sobrecolonización bacteriana por Staphylococcus aureus. Recordemos todos que tenemos flora o microbioma normal, pero está perfectamente descrito que en los pacientes atópicos hay sobrecolonización por bacterias. Entonces, la complicación más frecuente en estos pacientes es la sobreinfección y podremos con este tipo de medidas extremadamente sencillas disminuir esa carga de bacterias para que vivan ahí, pero no le causen problema a nuestro paciente. Entonces, esto reduce el uso de antibióticos sistémicos, especialmente en pacientes colonizados o que tengan infecciones cutáneas recurrentes, lo podemos usar. El hipoclorito de sodio normal de su casa, 10 mililitros en 4 litros de agua, en una tinita de baño. Van a remojar al niño por 10 minutos. Después de esto lo van a enjuagar con agua limpia y tibia, lo van a secar suavemente y le van a poner un humectante. Y esto lo van a hacer 2 a 3 veces por semana. Está en las mismas guías, tanto en las mexicanas como en las europeas. Lo pueden usar ustedes como medida en un paciente que llega cada rato con foliculitis, con furunculosis o con impétigo. Esto podrá ayudar muchísimo. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las reglas de estos productos de cuidado de la piel? Menos componentes, menos alergias. Los bebés también presentan alergias, ¿no? Entonces, no porque huela bonito, que huela a bebé, pues no es una buena idea. Menos contacto con cosméticos, solo productos de alta calidad y que tengan estudios que están demostrados en niños. No utilizar cosméticos de adultos en los niños, ¿no? No son adultos chiquitos. Y bueno, utilizar lubricantes, dermolimpiadores y productos dermatológicos específicos. Vamos a ver ahora esta chiquita. Algo que también deben hacer es, en su práctica diaria, utilizar una escala siempre para evaluar a los pacientes.
Porque en las guías ustedes se van a dar cuenta que dice dermatitis leve, moderada y grave. ¿Y cómo sé si es leve, moderada o grave? Entonces tengo que escoger una escala que yo aprenda a usar. Escora, si nosotros en el infantil hacemos las dos, ¿no? Pero bueno, allá les hacemos hacer muchas cosas. Pero al escoger una, incluso ahora hay calculadoras muy amigables que les permiten en 5 minutos o hasta menos saber si su paciente tiene una dermatitis atópica leve, moderada o grave. Entonces aquí tenemos esta pequeñita del hospital, que vean ustedes su dermatitis. Si ustedes observan, tiene liquenificación aquí atrás de los pliegues popliteos. Vemos también eritema en su cuello, tenemos también la afectación en los pliegues antecubitales y tenía gerosis que podíamos observar aquí alrededor de los ojitos. Ven acá cómo está rascado su cuello. Y bueno, esta chiquita nosotros la clasificamos como una dermatitis moderada y tenía un brote, ¿no? En ese momento acudí a consulta porque tenía un brote. ¿Qué teníamos que hacer en el brote? Entonces ya hicimos las medidas generales para evitar desencadenantes, ya educamos a nuestro paciente, tratamos de controlar si es que tiene comorbilidades y le dimos bienestar emocional, ya lo enseñamos a usar emolientes y emolientes inteligentes, los inteligentes cuando tenga brotes y uno emoliente normal durante la vigilancia o durante el control de la enfermedad y utilizar un dermolimpiador tipo Sindet. No tiene que decir Sindet, algo que no les dije es prácticamente todos los que dicen dermolimpiadores serán Sindet, por eso no dicen jabón. ¿Okay? Y bueno, nosotros ya tenemos en este momento un brote. ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí, tratamiento antiinflamatorio como primera línea de manejo del prurito. Entonces, le quiero quitar la comezón, le tengo que dar un antiinflamatorio, si no, no se le va a quitar la comezón, ¿no? ¿Qué tenemos que usar que está aprobado y que haya evidencia de que sirve? Esteroides tópicos, inhibidores de calcineurin tópicos, y ya tenemos, acaba de salir nuevecito, crisaborol tópico que podemos usar como antiinflamatorios. Medidas para controlar el prurito y si fuera el caso, antimicrobianos o darle medidas antivirales si está complicado con este tipo de evidencia. Entonces, esta es la etiopatogenia de la enfermedad, ¿no? Entonces, podemos estar sin lesión, pero en este momento tenemos una lesión aguda, sabemos que hay una respuesta TH2, que hay un proceso inflamatorio, no va a bastar el control de medidas generales ni el mantener la barrera, tenemos que detener esta cadena inflamatoria. Los esteroides tópicos siguen siendo lo que es la evidencia más importante del manejo de la dermatitis atópica. Y bueno, todos sabemos que es una estructura básica de colesterol, que bueno, tendrán diferentes nombres, de acuerdo a las hidroxilaciones o algunas otras moléculas que se adhieran a esta molécula. En cuanto a la modificación de la estructura básica, pues esto va a poder determinar la potencia del esteroide, el efecto que tenga mineralocorticoide, glucocorticoide, su metabolismo y pues su actividad biológica. Ahora, ¿qué hace o cuál es la función en dermatitis atópica? Sabemos que va a bloquear la producción de citocinas y otras moléculas proinflamatorias, va a bloquear el factor de necrosis tumoral alfa, va a bloquear la generación de interleucinas y de algunas otras moléculas como ICAM y selectinas, y va a bloquear lo que es la cadena de leucotrienos y prostaglandinas. De esta manera vamos a tener menor número de mitosis en los queratinocitos y esto también va a ayudar a que no haya tanta hiperkeratosis, ¿no? Que nosotros vemos en nuestros pacientes y vamos a disminuir el proceso inflamatorio a nivel de la epidermis. Sin embargo, bueno, también tenemos que cuidar los efectos secundarios, ¿no? Sabemos que puede producir atrofia temprana, atrofia tardía y, bueno, algunos otros efectos secundarios con el uso crónico de los esteroides. Ojo, si vamos a dar un esteroide no está mal, está perfecto. De hecho, es el tratamiento de primera línea de los pacientes con dermatitis atópica. Pero en México es de venta libre. Y si la mamá aprendió a usarlo y vio que funcionó, va a decir, ah, salió muy bueno y se lo va a seguir poniendo. Entonces, muchas veces llegan con nosotros con efectos de síndrome de Cushing y algunos otros porque decidieron ponérselo en todos los cambios de pañal, ¿no? Todos los dermatólogos lo hemos visto. Entonces, es muy importante que a uno haga su receta, vaya la explicación de los efectos secundarios posibles de un esteroide tópico para que entonces le tengan respeto y no lo sigan administrando y no se lo recomienden a la comadre, ¿no? Porque eso pasa en México. Entonces, algo que podemos mencionar es que en dermatitis atópica, sobre todo en niños, el manejo debe ser con dermatitis, con esteroides de baja potencia, cuando mucho de mediana potencia.
Los que más utilizamos son hidrocortisona y desonida, que tienen evidencia de que nos van a ayudar para controlar los brotes sin necesidad de aumentar la potencia. Y bueno, algo que los pacientes les van a preguntar, ¿qué tanto le pongo? ¿No? O sea, poquito, mucho, una capa delgada, una capa gruesa. Aquí algo que pueden usar, búsquenlo en internet, sale unidad punta dedo para la aplicación de esteroides tópicos. Y entonces le pueden decir cuánto le toca en la cara, cuánto le toca en un brazo, cuánto le toca en el tronco, para que le pongan la cantidad correcta, ni más ni menos, ¿no? Algo interesante es que dependiendo del vehículo será el efecto del medicamento. Entonces sabemos que un producto aplicado en loción tiene una menor absorción epidérmica y eso lo vamos a poder utilizar en áreas pilosas, en áreas intertriginosas, mientras que los ungüentos van a tener mucho mayor absorción. Entonces, aún aplicado en el área del pañal, si nosotros lo cubrimos, estamos aumentando la absorción y algo que nosotros estamos aplicando de baja potencia se va a volver de mediana o de alta y la absorción va a incrementar, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que saber antes de aplicar un esteroide. En general, en niños vamos a preferir los esteroides de baja o cuando mucho de mediana potencia. Y bueno, solamente en adultos y con algunas indicaciones muy precisas utilizaremos los de alta o muy alta potencia. Entonces, siempre tenemos que elegir el medicamento de acuerdo a su perfil de seguridad, a su diagnóstico, la potencia y bueno, un médico que tenga experiencia en usarlos. Si no nos sentimos capaces, pues tal vez sea el momento de referir a nuestro paciente. Entonces, los esteroides tópicos no más de 2 veces al día, hay que hacer reducciones progresivas, ciclos cortos, hay que preferir esteroides con bajo potencial de atrofia y vamos a hablar de terapia proactiva, ahora les explico qué es eso. Esteroides de baja y mediana potencia en niños, en genitales, cara y áreas intratriginosas, de preferencia desonida o hidrocortisona. Y bueno, los inhibidores de calcineurin son fármacos macrólidos antiinflamatorios, no tienen estos efectos de los glucocorticoides tópicos. ¿Cuáles son? Pues tacrolimus y pimegrolimus. Y bueno, el mecanismo de acción es un inhibidor de la fosfodiesterasa A que nos va a ayudar a bloquear la cadena inflamatoria. ¿Cuándo están indicados? El pimegrolimus es efectivo en dermatitis leves y bueno, ya se puede utilizar en menores de 2 años, el tacrolimus en dermatitis leves y moderadas, mayores de 2 años. Sin embargo, sabemos que si le aplicamos en una piel muy inflamada, va a causar irritación, le va a arder. Entonces, casi siempre optamos por usar un esteroide para el momento inflamatorio y después nos vamos a terapia proactiva, ya será con tacrolimus y ya les voy a explicar el crisaborol. Este está llegando, ya lo pueden encontrar en farmacias. El crisaborol es otro mecanismo de acción que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Esta es la forma en la que va a bloquear la cadena inflamatoria y bueno, puede ser una alternativa en pacientes que no toleran inhibidores de calcineurina. La verdad es que los estudios son muy prometedores, no tenemos experiencia, realmente tiene una semana que salió, pero vean, pues las fotografías hablan muchas veces más que 1000 palabras. En dermatitis leves y moderadas parece que podrá ser una buena alternativa. Y nuevamente, tal vez iniciemos con un antiinflamatorio tradicional y después nos vayamos a aplicar el crisaborol en los moderados, tal vez en los leves si nos animemos a utilizarlo desde el inicio. Y bueno, esto sí, revísenlo, creo que ustedes lo tienen pues al alcance, la guía está libre en internet, la guía mexicana de dermatitis atópica, y pues la realidad es que sí será una alternativa para el manejo de sus pacientes y ustedes serán los responsables. Por lo tanto, el nuevo enfoque en el tratamiento de la dermatitis atópica está basado en los mecanismos fisiopatológicos. Tenemos que ir bloqueando el camino a cada uno de los mecanismos que producen la enfermedad. Ofrecer medidas generales de ayuda, medidas generales, perdón, les va a ayudar a prevenir recaídas y mejorar así la calidad de vida. Es muy importante, por lo tanto, que la educación terapéutica sean ustedes, los médicos de primer contacto, las que los den. Y es muy importante dedicar tiempo necesario y enfoque de las dimensiones del ser humano a nuestros pacientes, ¿no? Como ellos dicen, no son solo una piel enferma, sino es un ser humano que tiene una enfermedad de la piel. Muchas gracias. Y bueno, los queremos invitar. Del 1 al 4 de noviembre será el Congreso Nacional y Latinoamericano de Dermatología Pediátrica. Será muy cerquita en el Royal Pedregal. Ojalá se animen a acompañarnos, va a estar muy lindo y lo estamos haciendo con mucho cariño. Muchas gracias.